Etapa preparatoria. Lo que a continuación se expone forma parte de una enseñanza espiritual, cuyo nombre y naturaleza comprenderá claramente todo aquel que lo aplique correctamente. Se refiere a las 3 etapas por las que la enseñanza de la vida espiritual conduce hasta cierto grado de la iniciación, mas aquí solo se dará lo que es posible decir públicamente. Se trata de indicaciones extraídas de una íntima enseñanza mucho más profunda. En la propia enseñanza oculta se sigue un curso bien definido. Ciertos ejercicios tienen por objeto conducir al alma humana a una comunicación consciente con el mundo espiritual. Entre estos ejercicios y lo que se expone a continuación hay aproximadamente la misma relación que existe entre la instrucción impartida por una escuela superior con sus reglas estrictas y la instrucción que ocasionalmente se da a una escuela preparatoria. Con todo, la observancia seria y perseverante de lo que aquí se indica puede conducir a la verdadera enseñanza espiritual, con la advertencia de que los ensayos impacientes, hechos sin seriedad ni perseverancia, no pueden dar ningún resultado. El éxito del estudio oculto depende en primer lugar de que se observe lo expuesto en capítulos anteriores y luego se prosiga sobre esta base. Las 3 etapas que la mencionada tradición especifica son las siguientes. Primera, etapa preparatoria. Segunda, iluminación. Y tercera, iniciación. No es absolutamente necesario seguir las 3 etapas de tal manera que haya de ser completada la primera antes de pasar a la segunda y después a la tercera. En ciertos aspectos es posible participar de la iluminación y aún de la iniciación, en tanto que con respecto a otros se está todavía en la preparación. Sin embargo, será necesario haber pasado cierto tiempo en la etapa preparatoria antes de que pueda haber un principio de la iluminación, y esta a su vez debe alcanzarse por lo menos parcialmente antes de entrar en la etapa de la iniciación. Para mayor claridad, sin embargo, se describirán las 3 etapas una detrás de otra. Etapa preparatoria. La preparación consiste en un cultivo bien definido del sentimiento y del pensamiento. Mediante este cultivo, los cuerpos anímicos y espiritual serán dotados de sentidos y órganos superiores de la misma manera como las fuerzas de la naturaleza dotaron al cuerpo físico de sus órganos, plasmándolos de la materia viva indefinida. Como primer requisito, es preciso dirigir la atención del alma sobre ciertos procesos del mundo que nos circunda. Tales procesos son, por una parte, los del brotar, crecimiento y desarrollo, y por la otra, todos los fenómenos relacionados con el deshojamiento, marchitamiento y fenecimiento. Por todas partes, estos procesos se presentan al mismo tiempo a la mirada del hombre y evocan naturalmente en él ciertos sentimientos y pensamientos. Sin embargo, en circunstancias ordinarias, el hombre no se dedica suficientemente a estos sentimientos y pensamientos, sino que pasa con demasiada rapidez de una impresión a otra. Lo que debe hacer es fijar su atención intensa y conscientemente sobre tales fenómenos. Donde quiera que el discípulo encuentre una forma bien definida de crecimiento o floración, deberá eliminar de su alma todo lo demás, entregándose durante corto tiempo exclusivamente a esta sola impresión. Pronto comprobará que un sentimiento que antes se deslizaba rápidamente por su alma, ahora se intensifica asumiendo una forma vigorosa y decidida. Después, dejará que esta forma de sentimiento obre reposadamente sobre sí mismo, aquietándose él totalmente en su interior. Debe aislarse de los demás fenómenos del mundo exterior y entregarse únicamente a lo que su alma le diga ante los fenómenos del florecimiento y desarrollo. Sería erróneo pensar que se harían grandes progresos embotando los sentidos frente al mundo. Primero hay que observar los objetos
con tanta intensidad y exactitud como sea posible. Después entregarse a los sentimientos y pensamientos que se susciten en el alma. Lo que importa es que se dirija la atención hacia ambos fenómenos con perfecto equilibrio interior. Si se logra la calma necesaria y si uno abandona a lo que nace en el alma, se llegará a experimentar al cabo de cierto tiempo lo siguiente. El discípulo notará que en su interior brota un nuevo género de sentimientos y pensamientos antes desconocidos. Cuando más a menudo se dirija la atención sobre algo en proceso de crecimiento y floración y desarrollo alternativamente, sobre algo que se marchita y desvanece, tanto más vívidos se tornarán estos sentimientos. Y de los sentimientos y pensamientos así engendrados, van formándose los órganos de la clarividencia. De la misma manera como la materia viva se transforma en los ojos y en los oídos del cuerpo físico por efecto de las fuerzas naturales. Sentimientos de esta índole bien definida se vinculan con el crecimiento y el desarrollo. Otros, de índole no menos definida, con el marchitamiento y la disolución. Pero esto solo ocurre si el cultivo de esos sentimientos se persigue de la referida manera. Es posible describir de un modo aproximadamente correcto la naturaleza de esos sentimientos, y todo aquel que personalmente los experimenta puede formarse una idea correcta acerca de ello. Quien frecuentemente haya dirigido su atención hacia los fenómenos del brotamiento, desarrollo o florecimiento, sentirá algo vagamente similar a la sensación que produce la salida del sol, en tanto que los fenómenos de marchitamiento y muerte darán origen a una sensación que, del mismo modo, es comparable al lento ascenso de la luna sobre el horizonte. Estos dos sentimientos son dos fuerzas que, debidamente cultivadas y con el desarrollo cada vez más intensificado, conducen a los más significativos efectos espirituales. Un mundo nuevo se abrirá al estudiante que metódicamente y con firme propósito se abandone a semejantes sentimientos. El mundo anímico, el llamado plano astral, comienza a alborear ante él. El crecimiento y el fallecimiento dejan de ser fenómenos que le producen las indefinidas impresiones de antes, sino que toman las formas de líneas y figuras espirituales, de las que antes no tenían idea, y estas líneas y figuras varían según la diversidad de los fenómenos. Una flor que se abre evoca en su alma como por encanto una línea bien definida. Lo mismo ocurre con la presencia de un animal que está en la etapa de crecimiento o con un árbol que se está secando. El mundo anímico o plano astral se abre lentamente ante el discípulo. No hay arbitrariedad en estas líneas y figuras. Dos discípulos que hayan llegado al correspondiente grado de desarrollo espiritual observarán siempre las mismas líneas y figuras en relación con el mismo fenómeno. Así como dos personas de vista normal ven redonda una mesa redonda y no una de ellas la ve redonda y la otra cuadrada. Así ha de presentarse a dos almas la misma figura espiritual al contemplar una flor abierta. Así como la ciencia natural corriente describe las características de las plantas y los animales, así también el conocedor de la ciencia oculta describe o dibuja las formas espirituales de los procesos de crecer y fenecer según géneros y especies. Cuando el discípulo haya adquirido la capacidad de percibir semejantes figuras espirituales de fenómenos que a sus ojos también se presentan físicamente, no estará muy lejos del grado de desarrollo en que ya pueda haber fenómenos que no tienen existencia física y que por lo tanto deben permanecer velados para aquel que no ha sido instruido en la ciencia oculta. Cabe hacer notar que el discípulo no debe perderse en reflexiones acerca de lo que significa este o aquel fenómeno, pues con semejante empeño intelectual solo se desviará del recto camino. Con sentidos sanos y con perspicacia debe dirigir la mirada hacia un mundo sensible y luego entregarse a los sentimientos que en él se suscitan.
No debe tratar de encontrar el significado de las cosas por medio de especulaciones intelectuales, sino esperar que ellas mismas se lo revelen. El sentido artístico, por ejemplo, aunado a una naturaleza reposada y contemplativa, constituye la más favorable condición previa para el desarrollo de las facultades espirituales. Este sentido penetra más allá de la superficie de las cosas y así descubre sus secretos. Otro requisito importante es lo que la ciencia oculta llama la orientación en los mundos superiores. Se llega a ella impregnándose de la convicción de que los sentimientos y los pensamientos son realidades, tal como lo son las mesas y las sillas del mundo físico sensible. En el mundo anímico y en el mundo de los pensamientos, los sentimientos y los pensamientos ejercen un efecto los unos sobre los otros, tal como lo hacen las cosas sensibles del mundo físico. En tanto el discípulo no se haya compenetrado eficazmente de esta verdad, no creerá que un pensamiento impropio que él concibe pueda ejercer sobre otros pensamientos que existen en el espacio un efecto tan devastador como el que ejerce una bala disparada a ciegas sobre los objetos físicos en los que vaya a parar. Quizás no se permita jamás realizar en el mundo físico visible un acto que considera insensato, pero no vacilará en tener pensamientos o sentimientos impropios, pues la estima inofensiva para los demás. Pero en la ciencia oculta solamente se pueden hacer progresos si uno cuida de sus pensamientos y sentimientos con el mismo celo con el que vigila sus pasos en el mundo físico. Si uno se encuentra frente a una pared, no intenta pasar a través de ella, sino que se dirigirá hacia el lado, pues se adaptará a las leyes que rigen el mundo físico. Leyes semejantes existen también en el mundo de los sentimientos y pensamientos, si bien ahí no pueden imponerse al hombre desde afuera, sino que deben manar de la vida misma de su alma. Esto se alcanza absteniéndose en todo tiempo de sentimientos y pensamientos impropios. Se debe entonces evitar el perderse en pensamientos arbitrarios, en fantasías ilusorias y en el fluctuar accidental de las emociones. Con esto, el discípulo no se vuelve pobre de sentimientos, por el contrario, pronto comprobará que solo llega a enriquecer sus sentimientos y a tener verdadera fantasía creadora, si sabe regular de esta manera el curso de su vida interior. En vez de un sentimiento trivial y de caprichosa asociación de ideas, surgirán sentimientos significativos y pensamientos fecundos. Estos sentimientos y pensamientos guían al discípulo para orientarse en el mundo espiritual. Llegará a establecer relaciones adecuadas con lo que se halla en ese mundo. Así resulta para el discípulo una consecuencia bien definida. Del mismo modo que como hombre físico encuentra su camino entre las cosas físicas, asimismo su sendero le conduce ahora por entre los procesos de crecer y de fenecer, que él aprende a conocer en forma antes descrita. Obedece por un lado a todo lo que crece y se desarrolla, y por otro a todo lo que se marchita y perece, según como le requiere su propio desarrollo y progreso del mundo.